El enlace químico. Los átomos se enlazan porque tienen tendencia a adquirir configuración estable, es decir, 8 electrones en su último nivel de energía. Los gases nobles no se enlazan porque ya tienen configuración estable, su molécula es monoatómica. Enlace metálico. Iones positivos nadando en un mar de electrones móviles. Propiedades de los metales. Sólidos, brillo, dúctiles, maleables, conductores de calor y electricidad, altos puntos de fusión, alta densidad y duros. Características químicas de enlace metálico. Tienden a perder electrones de su última capa de valencia para convertirse en cationes, es decir, en iones positivos. La mayoría de ellos se combinan con el oxígeno para formar los óxidos y poseen electronegatividad muy baja. Por último, sobre el enlace metálico, cabe recordar que los metales tienen por lo menos un electrón de valencia. No comparten estos electrones con los átomos vecinos ni pierden electrones para formar los iones. En lugar de esto, los electrones de los átomos del metal se traslapan, es decir, son como enlaces covalentes. Enlace covalente. Compartimiento mutuo de electrones entre dos átomos por superposición de orbitales. El enlace covalente se divide en enlace covalente apolar. Átomos iguales, es decir, igual electronegatividad y simetría electrónica. Una de las características de los compuestos formados por un enlace covalente apolar son: forman moléculas solubles en disolventes no polares, puntos de fusión bajos, no conducen la corriente eléctrica. El otro sería el enlace covalente polar. Átomos de diferente electronegatividad y no hay simetría electrónica. Presentan cargas parciales. Las características de un enlace covalente polar son: forman moléculas, son solubles en disolventes polares, tienen puntos de fusión y ebullición mayores que los apolares, pero menores que los iónicos, no conducen en la corriente eléctrica. Un enlace iónico o electrovalente es el resultado de la presencia de atracción electrostática entre los iones de distinto signo respecto a las valencias de los elementos y el número de electrones. Estos se unen a otros átomos, resultando en iones positivos y negativos que se atraen entre sí. En otros tipos de enlaces se incluyen los enlaces mecánicos y los enlaces de hidrógeno. Enlaces covalentes. Un enlace covalente es una fuerza que une a dos átomos de elementos no metálicos para formar una molécula. Lo fundamental en esa unión es el hecho de que los átomos comparten pares de electrones de su capa más superficial, llamada capa de valencia. Sustancias moleculares. Prácticamente todas las sustancias que son gases o líquidos entre 25 grados centígrados y la presión normal son moleculares. Estas sustancias están constituidas por partículas discretas llamadas moléculas. Red de sólidos covalentes. Los átomos que forman estas sustancias están unidos por una red continua de enlaces covalentes, formando lo que se denomina como red cristalina. Entre sustancias que forman sólidos de red covalente se encuentran tanto elementos como el diamante, como compuestos, por ejemplo el cuarzo. En el diamante los enlaces covalentes se extienden a través del cristal formando una estructura tridimensional. Enlace metálico. Un enlace metálico es un enlace químico que mantiene unidos los átomos de los metales entre sí. Estos átomos se agrupan de forma muy cercana unos a otros, lo que produce estructuras muy compactas. El enlace metálico se produce cuando se combinan metales entre sí. En este caso, los metales pierden los electrones de valencia y se forman una nube de electrones entre los núcleos positivos. El enlace metálico se debe a la atracción entre los electrones de valencia de los átomos y los cationes que se forman.
enlace de coordinación. El enlace de coordinación o coordinado también es conocido como enlace covalente de activo o enlace bipolar. Es un enlace covalente en el que un par de electrones compartidos por dos átomos es aportado por solo uno de ellos. El átomo que aporta el par de electrones se denomina dador y el que lo recibe receptor. Es decir, que consiste en la compartición de un par de electrones provenientes del mismo átomo. Las características que presenta el enlace covalente coordinado o dativo es que los electrones que se comparten son aportados por un átomo de los que se enlazan. Típicamente, un enlace de coordinación se forma cuando una base de Lewis dona un par de electrones a un ácido de Lewis. Los complejos químicos, que son estructuras moleculares en los que los átomos centrales, por lo general un catión metálico, se encuentra enlazado a otras moléculas denominadas ligandos, también están formadas por este tipo de enlace. Bueno, el enlace coordinado comparten electrones y solo un átomo aporta esos electrones y es representado con una flecha. Hola, mi nombre es Juan José David Ríos y hoy voy a explicar qué es un enlace químico y los tipos de enlace químico. Principalmente un enlace químico es la fuerza que une los átomos para formar unos compuestos químicos y esta unión le confiere estabilidad al compuesto resultante. Algo clave para saber es que la energía necesaria para romper un enlace químico se denomina energía de enlace. En este proceso, los átomos ceden o comparten electrones de la capa de valencia y se unen constituyendo nuevas sustancias homogéneas, inseparables a través de los mecanismos físicos como el filtrado o el tamizado. Después de conocer el significado de un enlace químico, voy a hablar de los tipos. El primero es un enlace covalente, que ocurre entre átomos no metálicos y de cargas electromagnéticas semejantes, que por lo general siempre son altas. El siguiente es el enlace iónico, que consiste en la atracción electrostática entre partículas con cargas eléctricas de signos contrarios llamadas iones. Y por último está el enlace metálico, que se da únicamente entre átomos metálicos de un mismo elemento, que por lo general constituyen estructuras sólidas sumamente compactas. A continuación, veremos ejemplos de cada enlace químico. A continuación explicaré las principales características de los tipos de enlaces químicos con el fin de poder hacer una tabla comparativa para poder diferenciar las características de cada uno de los tipos de enlaces químicos. Empezaremos con el metálico. Los iones flotan en un mar de electrones en movimiento. Un ejemplo pueden ser obviamente los elementos metálicos que son el sodio, el bario, plata, hierro y cobre. Continuaremos con el iónico. Se establece entre iones con carga positiva, que son los cationes, e iones con carga negativa. Se establece entre átomos con diferencia de electronegatividad grandes. Se produce una transferencia de electrones y generalmente se encuentran formando las sales. Un ejemplo puede ser el cloruro de sodio. Continuaremos con covalente. Recordemos que hay 6. Covalente no polar. Comparte electrones de forma equitativa entre dos átomos. Un ejemplo es hidrógeno molecular. Covalente polar. Comparte electrones de forma desigual entre dos átomos. Un ejemplo, una molécula de agua. Covalente simple. Comparte un par de electrones. Un ejemplo, molécula de cloro. Covalente doble. Comparte dos pares de electrones. Ejemplo, molécula de oxígeno. Covalente triple. Comparte 3 pares de electrones y un ejemplo, molécula de nitrógeno. Ahora sí, con base a la anterior información, podemos construir una tabla comparativa
donde se encuentran los diferentes tipos de enlaces químicos y poder diferenciar fácilmente cada uno de ellos. Hola, mi nombre es Jimena Zuluaga y hoy voy a hablar sobre las interacciones dipolo-dipolo. La interacción dipolo-dipolo es la observada entre un dipolo positivo de una molécula polar con el dipolo negativo de otra. Otro ejemplo puede ser el de las moléculas de cloruro de bromo. Las interacciones dipolo-dipolo se representan con líneas punteadas. Estas son ligeramente direccionales, es decir, al elevarse la temperatura, el movimiento traslacional, rotacional y vibracional de las moléculas aumenta y produce orientaciones más aleatorias entre ellas. En consecuencia, la fuerza de las dos interacciones dipolo-dipolo disminuye al aumentar la temperatura. Bueno, continuaremos con los tipos de enlaces dipolo-dipolo. Los enlaces entre dipolos permanentes ocurren entre moléculas que tienen un momento dipolar intrínseco. Esto habitualmente se puede relacionar con una diferencia de electronegatividad. Por otro lado, los átomos y las moléculas apolares que no tienen un momento dipolar permanente son polarizables. Esto es, pueden formar dipolos eléctricos como reaccionan a un campo cercano. El enlace entre un átomo o molécula polar y una molécula dipolar se denomina dipolo permanente, dipolo inducido y es de alcance aún más corto.